Colosenses capítulo 3, del versículo 5 hasta el 11, léelo por favor. ¿Lo hallaron? Lo leo, dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, cuando dice la Biblia, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oramos, Padre, te damos gracias. Gracias por habernos traído, Señor, esta noche. Aquí estamos necesitados, Señor, anhelando, Dios amado, escuchar tu palabra, Señor, en nuestro espíritu. Señor amado, tu palabra dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso te rogamos esta noche, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, podamos recibir tu palabra y seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La semana pasada hablamos acerca del reino de Dios. Hablamos acerca de la manera en la que Dios establece su reino en la vida de sus hijos. Amén. A veces escuchamos canciones que hablan acerca de venga tu reino a este lugar, venga tu reino a nuestra ciudad. Eso no es correcto bíblicamente, porque el reino de Dios no viene a lugares, sino que viene a personas. Amén. Viene a personas, viene a nosotros. El reino de Dios, hablamos acerca del gobierno de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso es que el Señor, en la oración perfecta, Él nos enseñó que debíamos de orar: venga tu reino. ¿Qué debemos de orar? Venga tu reino. O sea, Señor, gobierna mi vida. Y la manera en la que Dios nos gobierna es por medio de mandamientos, es por medio de principios. El apóstol Pablo enseña aquí también en este libro de Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y ahora el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra vida. Amén. ¿Quién es nuestra vida? Cristo, o por lo menos el Señor Jesús debería de ser nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de esto y decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es importante para nosotros entender que nuestra vida, nuestra nueva vida, debemos de vivirla por medio de principios eternos, principios, mandamientos que son de estricto cumplimiento para los hijos de Dios. Si nosotros queremos ver la vida del Señor manifestada en nosotros, necesitamos vivir nuestra vida en obediencia. ¿Cómo hay que vivir? En obediencia. Entonces, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo, sabe que ha pasado de muerte a vida, sabe que cuando estábamos muertos vivíamos de una forma diferente, pero que ahora que tenemos la vida de Cristo, porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tenemos al Hijo? Entonces tenemos la vida, estamos vivos. Entonces los que estamos vivos no vivimos más para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Amén. Esa es la forma en la que nosotros debemos de vivir. Oiga lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga qué tremendo ese versículo. Porque el ocuparse de la carne es, que dice la Biblia, es muerte. Aquí la palabra muerte habla de separación. Si yo vivo conforme a los deseos de mi carne, significa que yo estoy viviendo mi vida separado de Dios. Si en mi matrimonio, yo vivo mi matrimonio por medio de la carne, entonces como matrimonio estamos separados de Dios, y separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios, entonces su vida no puede manifestarse. Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso la palabra del Señor no puede ser más clara. La misión del cristiano cada día es ocuparse en su vida espiritual, llenarse del Señor cada día, para que cada área de su vida pueda estar bajo el gobierno de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no estamos hablando de hablar en lenguas ni de profetizar, porque estamos hablando de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, el dominio propio. De eso estamos hablando. Esa es la llenura del Espíritu Santo, que cada área de nuestra vida viva bajo el gobierno de Cristo Jesús. ¿De qué sirve, hermano, que la gente hable en lenguas? Y hay congregaciones donde hasta para recoger la ofrenda hablan en lenguas, para mostrar que son personas llenas del Espíritu Santo. Eso no es así. Fíjense, por ejemplo, yo creo que les contaba, me voy al hospital y entonces comienzan a orar por una persona, oran como 10 minutos y solo oran en lenguas. Entonces yo digo, ¿qué es lo que dijo? Si el apóstol dice que si alguien ora en lengua por mí, ¿cómo voy a decir amén a lo que está diciendo? Eso lo que muestra es muchas veces la ignorancia que tenemos de las Escrituras, porque la llenura del Espíritu Santo no consiste en hablar en lengua, sino vivir bajo el gobierno del Señor, que cada área de mi vida, que en cada área de mi vida Cristo gobierne. Amén. Amén. Por eso, mire cuál es el mandamiento. Lo que dice el apóstol Pablo, dice, leo una vez más Colosenses 3, 5 a 7, dice, haced morir. La palabra que se usa en el original es mortifiquen, o sea, denle muerte. ¿A qué cosa hay que darle muerte? A lo terrenal en nosotros. Y comienza a hablar de pecados de muerte, pecados sexuales. Recuerde que los pecados sexuales tienen un apartado aparte, valga la redundancia, porque la Biblia dice que todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales están dentro del cuerpo, y mi cuerpo es, dice la Biblia, templo del Espíritu Santo. Y cuando yo uno mi cuerpo a otra persona, dice la Biblia que somos una sola carne. Y yo no puedo, dice la Biblia, ser una sola carne con una ramera, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces dice que hay que hacer morir en nosotros la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí estamos hablando de pecados de muerte. ¿A qué se le considera pecados de muerte? Pecados de muerte son todos aquellos pecados que aparecen en los 10 mandamientos. Recuerde que la violación a los mandamientos era lo que le esperaba. La sentencia era ¿qué? Muerte. Si encontraban a una persona ofreciendo incienso a otro Dios que no fuera el Señor, ¿qué pasaba con esa persona? Muerto. ¿Para qué así dice la Biblia? Muerto. Si encontraban a una persona que violaba el día de reposo, ¿qué le pasaba a esa persona? Muerto. Lo apedreaban. Allí todos lo resolvían a pedradas. Dice la Biblia, si una madre tenía un hijo que era malcriado, que era borracho y perezoso, ¿qué dice la Biblia? Sáquelo de su casa y que lo apedree la gente. Así aprenderán a temer. ¿Por qué? Porque está violando un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Usted se imagina si a los malcriados los apedreáramos? ¿A los hijos malcriados los jaláramos a pedradas? Híjole, hermano, quedaríamos unos 4 pelones aquí.
Por eso se llaman pecados de muerte. Y encontramos también el no cometerás adulterio, hablando acerca de pecados sexuales. ¿Qué dice la Biblia que se hacía con un hombre o una mujer que era encontrada en adulterio? ¿Qué se hacía con esa mujer o con ese hombre? Lo apedreaban. Por eso es que cuando el Señor le trajeron a una mujer y le dijeron ellos, fue encontrado en el mismo hecho del adulterio. O sea que los encontraron los dos y porque solo llevaron a la mujer. Si la ley decía que tenían que morir los dos. La hipocresía de los fariseos. Entonces, esto se considera, entonces aquí el apóstol está hablando de pecados de muerte. Y aquí habla de avaricia porque se acuerda que hay otro mandamiento en el decálogo que dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo, no codiciarás el siervo de tu prójimo. Por lo tanto, la avaricia, el apóstol dice que es un pecado de idolatría, entonces son pecados de muerte. El apóstol Juan creo que dice que por este tipo de pecados ni siquiera se debe de orar. Cuando usted oye que una persona está en ese tipo de pecado, ni siquiera le ponga la mano, usted repréndalo y exhórtelo para que se arrepienta. Porque hoy en día dice, a ver, los que están en adulterio vamos a orar porque se les vaya ese espíritu. ¿Cuál espíritu? Esa es una obra de la carne. Una vez que se arrepientan, entonces es cuando uno puede orar por ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza, le dice a Timoteo, no te conviertas en cómplice de los pecados de otra gente. Si usted conoce a una persona de la iglesia que es su amigo y que está en pecado de fornicación, ni siquiera ore por él. Cuando esté en sus oraciones, Padre, que vaya y exhórtelo y repréndalo y apártese de esa persona, porque esas mañas se pegan. Amén. El problema es que queremos ser más santos que Dios, pero el Señor dijo, yo no les he dicho a ustedes que no se junten con los fornicarios de este mundo, ni con los ladrones, ni con los avaros. Yo les he dicho que no se junten con aquellos que diciendo que son cristianos, practican esos pecados. Con los tales, dice la Biblia, ni siquiera comáis con ellos. Pero es que somos buenos amigos. Sí. Vamos a agarrar terminación nosotros por andar haciendo lo que no debemos. Ahora, una vez más, estos pecados que el apóstol Pablo comienza a enumerar son pecados de muerte. Eso era algo en lo que dice el apóstol Pablo, nosotros vivíamos antes. ¿Cuándo? Antes, o sea, deseando las cosas de este mundo, y todos los pecados en los que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Si una persona dice que conoce al Señor, pero tiene una vida de pecado constante, entonces hay como que a uno le da mucho que pensar y uno dice, ¿será que realmente esta persona ha nacido de nuevo? Porque en estos pecados de muerte es imposible que una persona pueda vencerlos sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es imposible. Usted podría pensar y decir, pero hay hombres que no son cristianos, pero son fieles. Puede ser que haya alguno. Porque hay hombres que tienen principios. Pero lo que pasa es que el adulterio y la fornicación es algo diferente a lo que nosotros pensamos. Puede ser que alguien no sea literalmente adúltero o fornicario, pero lo son en su corazón. Ahí le dice que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, el tal es que dice la Biblia, adúltero. Obviamente entendamos la consecuencia del pecado en la mente, no será igual que el pecado que se realiza en el acto, pero igual esas cosas nos separan de la comunión con el Señor. Amén. Ahora, todos estos pecados, dice el apóstol Pablo, ustedes vivían, o sea que el apóstol Pablo está dando por sentado que nosotros los hijos de Dios no practicamos ninguno de esos pecados. O sea, lo que estoy diciendo es, aquí en esta iglesia, a ver, póngame atención, aquí en esta iglesia no hay ningún fornicario. Amén, no hay, gloria a Dios, ni un adúltero. No hay, gloria a Dios, no hay de esos. ¿Por qué? Porque eso es lo que éramos ¿cuándo? Antes. Aquí no hay ninguna persona inmoral. No, aquí no hay de esos. Gracias a Dios. Aquí no hay jóvenes inmorales. Aquí no hay jóvenes que ven lo que no deben de ver, pornografía, todas esas cosas que es tan sencillas. De eso no hay, gloria a Dios. Pero esto no es, la pornografía no es solo de jóvenes, también es de hombres y de viejos. Porque son pecados de nuestra carne. Amén. Yo sé que aquí hay personas, aquí no hay avaricia. El apóstol Pablo dice, o sea, la avaricia era algo que ustedes practicaban antes, pero ya no. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desmedido por poseer cosas. Y no solamente por cosas materiales. A veces hay una avaricia que es el deseo
de ser vistos, el deseo. Hay algo que se ha metido entre la iglesia, que es el protagonismo. Hay gente que quiere ser vista, que quiere que lo vean, que quiere que lo mencionen. Eso pasa muchas veces. Eso le pasó, ¿se acuerda usted? A los discípulos, que hasta usaron a la mamá y le dijeron, Señor, te quiero pedir un favor, que cuando tú vengas en tu reino, uno de mis hijos se siente a la izquierda, otro a la derecha. El Señor dijo, ustedes no saben lo que piden. O sea, había en ellos que un deseo de ¿qué? De protagonismo, el deseo desmedido por las cosas. Entonces la avaricia es un pecado de muerte, la codicia es un pecado de muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese qué tremendo eso, porque raíz de ¿qué dice la Biblia? De todos los males. ¿De cuántos males? De todos es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé, hermano, pero a mí me asombra, me entristece y me duele cuando veo a muchos predicadores y a pastores predicando acerca de esto. Casualmente un hombre que tiene una iglesia muy grande, él decía, hermano, usted ya no está harto de que los impíos tengan los millones de... No está harto usted. No está harto usted de que los impíos anden en semejantes carros, los BM, los Corvette, y usted un carro viejo que a veces ni... No está harto usted. Entonces, todos estamos hartos. Por eso dice, este es el tiempo en el que el Señor va a comenzar a hacer transferencias. Y a la gente le encanta eso. Avaricia, codicia, hermano. ¿Y saben qué pasa? El Señor no les traspasa nada. Pero qué triste es eso, porque comenzamos nosotros a perdernos en nuestra vida. Y eso pasa, hermano, con mucha gente. Tampoco estoy haciendo una apología de pobreza y diciendo usted entre más palmado y entre más mal se vista, más espiritual es. Porque tampoco es así la cosa. Porque estamos hablando que cuando hablamos nosotros de llenura del Espíritu Santo es una vida gobernada por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, yo estoy dando por sentado esta noche, aquí no hay fornicarios. Amén, gloria a Dios. Aquí no hay jóvenes fornicarios, aquí no hay hombres adúlteros, aquí no hay casados adúlteros. Amén, aquí no hay inmorales sexuales, no hay de esos, ni hay avaros. Gloria a Dios. Un aplauso para usted, gloria a Dios. Apláudase usted solito. Ay, gloria a Dios. Pero mire lo que dice el apóstol. Sigamos en el versículo 8. 3, 8, 9. Léelo, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. El problema de la mayoría de los cristianos es que dicen, lo bueno es que yo no soy adúltero ni soy fornicario. Ok, gloria a Dios por eso, está bien. Pero ¿qué pasa con otros pecados? Porque el problema es que hemos hablado muchas veces y nosotros necesitamos lidiar seriamente con nuestras áreas pecaminosas. No se trata solo de reconocer, yo tengo este pecado, no es, yo sé que en mí está ese pecado, pero voy a crucificar mi carne. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Todas esas cosas ya no las practican, pero ahora dice, también dejen vosotros. ¿Qué cosa hay que dejar? Ira. ¿Y saben qué? Aquí habla de una ira de personas que se enojan con una facilidad. Violenta. Hay gente, hermano, que se enoja, pero rapidísimo. Y entonces, ¿qué decimos a veces? Yo sé que tengo ese pecado de ira. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo? Recordemos que el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y yo necesito lidiar seriamente con esas áreas de pecado que deshonran al Señor. Ira, la ira, ese enojo, pero que, si aquí hay personas que se enojan, pero con una facilidad. Pero que uno le dice algo y no masito, hasta que se ponen pálidos. Así hay cristianos. ¿Cuántos son así? No digan amén para que no se den color, pero ¿cuántos son así? El Señor, hermanos, el Señor nos conoce.
El Señor nos conoce. Él sabe que nos enojamos con mucha facilidad. Y contestamos y hablamos mal. Uno sabe. Mire, yo sé que hay personas que son difíciles de confrontar. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es enojarse cuando uno dice algo. Hay gente que no le gusta que le digan nada. Nada, ¿por qué? ¿Qué? Nada. ¿Cuántos se enojan con facilidad? Ya dije, solo piensen. Ese es un pecado que la Biblia dice que hay que dejarlo, porque en una persona iracunda el Señor no se puede ver. ¿No? Usted se imagina que es una persona iracunda y que se enciende con mucha facilidad y habla con mucha facilidad. El Señor no se puede ver ahí. Y muchas personas hemos oído hablar cuántas veces acerca de la ira y seguimos manifestando ese pecado de ira en nuestra vida. Después de años seguimos siendo los mismos iracundos porque no hemos tratado seriamente con ese pecado de nuestra vida. Iracundos. Pregúntale que está a su lado, ¿será con vos la cosa? Ahora, yo creo que de esto hablé cuando prediqué, cuando enseñamos acerca de Santiago. Está esa otra palabrita que es el enojo. ¿Qué es el enojo? Porque pareciera que fue lo mismo. No. Esta parte de enojo, usted sabe que hay gente que se enoja con facilidad, pero que después están de lo más tranquilo. Hay gente que se enoja, pegan gritos y después andan como que nada y te hablan como que no dijeron nada. No. Ahora, hay otras personas que se enojan, que se enojan, pero no es que te van a gritar, solo ponen mala cara y así están todo el día. ¿Y qué tenés? No tengo nada. ¿Estás enojada? No. Estoy tranquila. ¿Y esa cara? No, así soy yo. Así soy. Y en la noche lo mismo, la misma actitud. O sea, no es gente que se va a poner a pelear, pero están enojados. Siguen enojados y pasa una semana y siguen enojados. Es más, hay mujeres que están con sus maridos y están enojados con ellos. Hay personas que guardan enojo por mucho tiempo. Yo me asombro. Fíjense que hay gente que se me acerca y me dice: pastor, le quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque estoy enojado con usted. ¿Y por qué? ¿Qué le hice? Hace como 3 meses. O sea, y son personas con las que uno habla y uno las saluda y te saludan, pero están enojados. Y ese tipo de enojo es terrible, hermano. Porque eso no te permite disfrutar la vida de Cristo. Eso te aleja de la pureza, porque la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ese enojo, hermano, hay gente, hermano, que pasa años enojado con alguien y son personas que uno ni sabe, pero están enojados. Hay gente que es así, no se enoja, o sea, no pegan gritos, solamente cambian su rostro, cambian su forma y ya está. Y uno sabe que están enojados. Ese es un pecado, hermano. Es un pecado. Y si usted tiene ese pecado en su vida, usted tiene que lidiar seriamente con ese pecado. Porque ese pecado lo está alejando a usted de su santificación y lo está alejando realmente de poder ver la bendición de Dios en su vida. ¿Usted se imagina un matrimonio donde hay un hombre irascible y una mujer que se enoja? Hermano, el hombre grita y entonces la mujer no grita, solo se enoja. Solo se enoja. Dice: no, yo soy madura, no voy a gritar, pero andas enojada. ¿Cuál es la madurez si andas enojada? Pecado. Qué bueno que no sos fornicario, que no sos adúltero, pero ahora tenés que dejar esa ira, hay que morir a ese pecado. Hay cristianos, ese pecado de cristiano foforito que ni quiera Dios, hermano. Y ese pecado también de esos enojos prolongados. Por eso el apóstol dice: airaos, pero ¿qué dice la Biblia? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se puede interpretar de 2 maneras, ya lo he dicho. Puede ser que esté diciendo no dejes, o sea, no se vayan a dormir sin haber arreglado su problema. O puede ser: no dejes que la ira te consuma hasta llevarte a la ofensa y a dañar a otra persona. O sea, que se te ponga la cara roja, porque gente cuando se enoja te parecen toros. ¿Qué otro pecado? Malicia. Hermano, esto es un pecado terrible. Uno tiene que lidiar muchas veces con gente que está llena de malicia. Sus corazones son maliciosos. Todo lo ven mal. Todo lo ven con una mala intención. Así hay personas que todo, hermano, todo lo asocian con una mala intención. Son malintencionados. Malintencionados. Que quizá uno hace algo de verdad con pureza de corazón y que ellos piensan: no, él lo hace porque es esto. Él lo hace porque... Son personas, hermano, que tienen su mente destruida. Destruida, o sea, totalmente.
Y yo sé que cuando venimos del mundo, o sea, somos tan maliciosos, pero cuando venimos al Señor, el Señor tiene que ir transformando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, llevándonos a una manera diferente de pensar. Pero somos maliciosos y ese es un pecado, hermano. Hay que dejar en nuestra vida la malicia, la abundancia de malicia, dice el apóstol Pablo, que hay que dejarla. Por ejemplo, una mujer, si su esposo sale a las 5 y a las 6 no ha llegado, ahí muere, que lo primero que piensan es, ¿quién sabe con qué mujer está? No piensan, pobrecito, le pasaría algo, se le ponchó la moto, sino que lo que piensan es, y los hombres también, por eso, hermano, como el celo es una obra de la carne, proviene también del corazón de una persona maliciosa. Y uno tiene que aprender, hermano, a lidiar con ese tipo de personas, gente que son súper maliciosas. Es más, ¿sabe que hay gente que es maliciosa hasta cuando nos saludamos y nos abrazamos para bienvenida? Hay gente que hasta en eso son maliciosos. Abrazan a unas hermanas de una forma incorrecta. Se acercan a las hermanas de una manera incorrecta. Son maliciosos en la forma de ver a las hermanas y la forma de ver a los hombres. Eso es pecado, y eso muestra que realmente no estamos siendo gobernados por el Señor en nuestra vida. ¿Qué más dice la Biblia? Oiga lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 18, hablando acerca de los iracundos. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo, que dice la Biblia, promueve contienda. O sea, la gente que se enoja con facilidad, como se enoja hasta por pleito ajeno, porque hay gente que se enoja hasta por pleito ajeno. Hay gente que dice, y no te enoja que te hagan eso. Hay gente que dice, se enojan ellos, uno no te enoja, y ellos sí se enojan. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, ¿qué dice la Biblia? Apacigua la rencilla. Por eso Santiago dice, todo hombre sea, ¿qué dice la Biblia? Pronto para oír. ¿Qué más? Hay que ser, ¿y tardo para qué? Para airarse. O sea que no podemos enojarnos con mucha facilidad. No deberíamos de enojarnos. O sea, quiero que entienda, es imposible que una persona no se enoje. Yo sé, hermano, que a todos nos hacen enojar. ¿Sí o no? Ve que uno se enoja. Pero uno debe de entender, hermano, que eso es un pecado de tu carne. Y nunca, por ningún motivo, ni ninguna razón debemos de justificar el enojo. Jamás. Porque uno dice, no, es que mis hijos, es que mi esposo. No, somos nosotros. Porque si viviéramos nosotros controlados por el Espíritu Santo, la actitud de otra persona no me molestaría a mí. Eso tiene que ver con la longanimidad que dice la Biblia. Es la paciencia que nos lleva a soportar a otras personas. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice que hay que soportarnos los unos a los otros. Salmos capítulo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mire que habla de las dos cosas. ¿Qué dice? Deja la ira. ¿Qué hay que hacer con la ira? Hay que dejarla. Hay que dejarla a un lado, fuera. No quiero ese pecado en mi vida. Usted puede decir, antes yo me enojaba con facilidad. Ahora no me enojo con facilidad. Me sigo enojando, pero ya no con facilidad. ¿Y qué dice después? ¿Y qué hay que hacer con el enojo? ¿Y hay qué? ¿Y qué más? Y desecha el enojo. O sea, hazlo a un lado de tu vida. Que si se enoja inmediatamente pueda recordar usted, no, ese pecado es un pecado que deshonra al Señor. No puedo estar enojado. Y venimos al Señor, Señor, estoy enojado, glorificate mi vida, que tu Espíritu Santo me llene. Vamos a la palabra y entonces es así como se desecha el enojo. Y perdonamos en ese momento a la persona que nos ofendió. Sin que nos pida perdón, porque eso también es un principio que uno tiene que aprender a vivir. Deja la ira. ¿Y qué hay que hacer con el enojo? Hay que desecharlo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, porque si yo acaricio la ira y el enojo, hermano, eso me va a llevar a pensar y a obrar y a hacer cosas terribles porque estamos enojados. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense qué tremendo. Una vez más dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños ¿en qué? ¿En qué hay que ser niños? En la malicia. En la malicia. O sea,
Los niños no, miren, no tienen la malicia que tenemos nosotros. Ellos lo que usted le dice, ellos lo reciben como lo que usted le está diciendo. No están diciendo a saber por qué dirá esto, ¿saber? No, hermano. Así como nosotros, ¿verdad? Que, o sea, nos dicen algo y ya. Fíjense, hermanos, que somos nosotros hasta con Dios somos maliciosos. Cuando el Señor nos da algunos mandamientos, lo que muchas veces hacemos es pensar, usted sabe que muchos cristianos piensan que el evangelio está lleno de machismo. Eso piensan muchos, hablando de cristianos. Por eso es que, oiga lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga eso, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué hay que hacer? ¿Recibir cómo? ¿Recibir con qué? Con mansedumbre. ¿Qué vamos a decir con mansedumbre? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense que hay gente a la que me ha tocado aconsejar y dice, claro, porque usted nunca ha vivido eso. O sea, muchas veces la gente piensa que uno le dice las cosas porque uno no sabe, pero entendemos que obviamente no vamos a vivir, yo no voy a tener todos los problemas de la vida. No, cada quien le toca lidiar con diferentes aflicciones y problemas en su vida. Pero nosotros entendemos que la palabra de Dios es real, es verdadera, es eficaz y que lo único que puede transformar en nuestra vida es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Que lo único que le puede traer vida a nuestra familia es la palabra de Dios. Fíjese, por ejemplo, a veces yo estoy predicando y digo, usted tiene que disciplinar a su hijo, consígase una varita y dele con la vara de chiquito. Hay gente que está ahí atrás. Eso no es verdad. O sea, pero el Señor lo está diciendo. Pero como tenemos esa malicia, entonces, mire cuántos niños crecen y ¿qué es lo que hacen? Les pegan a sus papás. Hermano, una cosa horrible. Y permitimos todas esas cosas. ¿Y qué dice el Señor? Castígalo con vara. ¿Y qué dice después? Y no morirá. Pero ¿qué dice uno? Es que el niño no entiende. O sea, uno no entiende. Los niños nacen arruinaditos. ¿Usted se imagina que usted darle varita a sus niños desde que tiene 3 meses? ¿Qué dice usted? No. Ay, hermano, los niños son tremendos. ¿Acaso no dice la Biblia que dice la palabra que hay que corregir al hijo desde temprano? O sea, cuando habla de temprano es desde que está pequeñito. No es que se ha levantado a los 5 usted a darle palo. Dice la Biblia que desde temprano, toma, a las 5, primer realazo. No, desde pequeño, hermano. Pero desgraciadamente en la crianza de los hijos, los padres como que no nos ponemos de acuerdo. Y entonces escuchamos lo que la Biblia enseña y tenemos malicia. Eso es ser malicioso. Pensar que lo que Dios dice no funciona y que somos más sabios que Dios. Y Dios guarde que uno le diga a una persona, ¿sabe qué, hermano? Debería de pegarle a su hijo. Y que usted me va a crear mi hijo. Entonces ya uno mejor chitón, porque si no te metes a problemas. Y uno le dice a los padres que tienen adolescentes, no deje que su niña de 13 años ande de novio. ¿Por qué? ¿Qué locura de andar en eso? Es el mundo. Usted cuida a sus hijos y deje no permita que sus hijos anden ahí en pijamada y usted en su casa y no sabe ni qué rayo le pasa a su hijo y que no tiene pijama en su casa y cama y almohada. Pero, ¿qué es lo que dice? No, es que es la malicia. Cuando yo le digo, hermano, la Biblia dice, no viva con su suegra, hombre, ya se enojan. Claro, ¿y de dónde voy a agarrar? Como no es usted. Claro, esa es malicia, hermano. Es malicia. Imagínense, o sea, es lo que la Biblia dice. Claro, con razón la palabra no prospera porque somos maliciosos. Somos maliciosos. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? La Biblia dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Tomar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Pero la malicia de ellos, ¿qué pensaron? Porque Dios nos aborrece, por eso nos trajo aquí, para que nuestros hijos se mueran en el desierto, para que nuestros hijos sean esclavos. Esa es la malicia. Imagínense, el Señor, o sea, tan tierno. ¿Qué es lo que quería el Señor? Llevarlos a la tierra que... No, pero ellos dijeron, no, el Señor quiere matarnos. Si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado en Egipto. ¿Para qué lo lleva al desierto a matarlos? Necesitamos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Hermanos, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de ofrenda, Dios guarde, hermano. Hay gente que no.
Eso es que el pastor quiere mi billete. La vez pasada hablaba con una persona y le decía, ¿por qué no has aprendido a diezmar? O sea, si lo que vos ganás 5,000 pesos, tu diezmo son 500, aquí nosotros solo de local pagamos $1,000. O sea, y la verdad que vos podrás pensar que es porque quiero quitarte dinero, pero aquí vos no has diezmado y aquí se ha pagado todo. Es por tu bien. Pero ¿somos qué? Maliciosos. Somos maliciosos con Dios. Y yo entiendo, hermano, que hay una gran corrupción en este asunto del dinero, pero uno tiene que guardar su corazón y entender que solamente la palabra de Dios y sus principios son los que nos pueden llevar a vivir realmente a la manera de Dios en nuestra vida, para poder vivir prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y sabe qué más hay que dejar? La blasfemia. Porque a veces pensamos, hermanos, que como Dios sabe que somos hombres, entonces podemos quejarnos de Dios, podemos hablar mal de Dios. Hermanos, hay gente que habla conmigo y dice, ese tu Dios, ya no es su Dios, ese tu Dios, ya se olvidó de mí. Y a veces los oigo como con ganas hasta de mentar, de saber decir qué cosa. Digo, o sea, la gente de plano. O sea, yo entiendo una persona que no conoce al Señor, pero gente que realmente ha escuchado la palabra de Dios. Y a veces uno mismo a veces murmura del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Y que no sé qué. Hermano, es un pecado causado por la incredulidad. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿Qué dijeron ellos? Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Y voy a leer el versículo 34 y 36, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Dios, ha seguido fielmente a Jehová. A veces, hermanos, tenemos esa actitud con el Señor, hablamos mal del Señor, y quiero que entendamos, y a veces esta parte de la blasfemia también tiene que ver cuando hablamos mal de una persona que está confiando en el Señor y ponemos en el corazón de las personas muchas veces duda. Miren lo que pasó con los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Los amigos de Job lo acusaron de pecador, lo acusaron de esperar falsamente en el Señor. Y al final el Señor le dice a Job que fuera a orar por sus 3 amigos, porque la única forma para que ellos no se murieran es que él fuera a orar por ellos. No es simplemente, hermanos, que vamos a hablar mal del Señor y vamos a blasfemar, porque aquí no está hablando de herejía, sino que habla de blasfemia. Cuando nosotros realmente hablamos mal de Dios, no solamente con nuestra boca, sino con nuestras actitudes, eso es lo que la Biblia dice, que hay que dejarlo y tenemos que aprender a confiar en el Señor. La razón por la cual dudamos de Dios es eso, la incredulidad. Hay que dejar la incredulidad en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Por eso, escuche bien, hermano, tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca cuando hablamos de Dios. Tengamos mucho cuidado cuando mencionamos a Dios. Hoy en día el nombre de Dios se menciona con una facilidad. Dice el Señor. ¿Cuál Señor? El de la venta, el de la pulpería. ¿Quién? Porque eso está de moda. Dice el Señor tal cosa. El Señor me habló, el Señor me dijo. Hermano, quiero que entienda, eso es un gran peligro. Uno tiene que asegurarse que está hablando de parte de Dios. Uno tiene que asegurarse que lo que está diciendo de Dios está honrando al Señor verdaderamente. Porque nosotros entendemos que Dios es un Dios bueno, pero también nuestro Dios es un Dios de justicia. Y hay que tener cuidado cuando uno habla de Dios, cómo uno habla del Señor y lo que uno dice a las personas que están confiando en el Señor también. Porque eso es otro tremendo pecado. Y termino, porque hay más todavía, pero un último versículo, Efesios capítulo 4, 29 al 30, oiga lo que dice. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hable le haga bien a quien lo escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Mira el verso 29 como dice, no digan malas palabras.
O sea, aquí habla acerca de palabras soeces. Cuando yo digo una palabra incorrecta, cuando yo hablo incorrectamente, cuando decimos palabras, hermanos, que no honran al Señor, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista, se entristece. Y en este tiempo, hermano, parece que hay como una epidemia de cristianos mal hablados. Y fíjense que hay gente que habla conmigo y me dice, con el perdón de la palabra, ¡guau! O sea, como que solo porque dice, con el perdón de la palabra, ¡fa! Hermano, bueno, yo lo perdono. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. Y no hay cosa, hermano, más terrible que cuando el Espíritu Santo que está en nosotros es contristado. Porque porque si se contrista, el que nos da el gozo, y el gozo es la fortaleza del cristiano, entonces, por eso es que hay un montón de cristianos débiles. Yo le digo algo, hermano, si nosotros en nuestra boca, o sea, no tenemos límite en nuestra boca, mucho menos que tendremos límites en lo que hacemos, mucho menos. Un cristiano que es vulgar, y que hay cristianos vulgares. Conozco pastores, hermanos, vulgares, mal hablados, con el perdón de la palabra. Pero siempre dicen con el perdón de la palabra. Eso es lo bueno. Hermanos, la Biblia dice que un día vamos a dar cuenta de lo que haya salido de nuestra boca, hermano. ¿Han leído eso en la Biblia? Que de las palabras que nosotros digamos vamos a dar cuenta. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a hablar. Este principio se llama muriendo a la carne. Cada uno de nosotros sabe y conoce su vida y sabe en qué área de su vida está deshonrando a Dios. Y quiero terminar diciéndole esto, nunca vaya a pensar que usted puede negociar con Dios. No, el Señor sabe, pero ya el Señor y yo hablamos. No, el Señor ya escribió, ya puso su mandamiento y los mandamientos de Dios son de estricto cumplimiento para nosotros. Y si usted no lo cumple, hermano, quiero que entienda, el Señor no entiende que sus hijos sean mal hablados, el Señor no entiende que sus hijos sean llenos de malicia, el Señor no entiende que sus hijos sean murmuradores y que se enojen con facilidad y que guarden su enojo. El Señor no entiende eso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no entiende eso? Porque en Cristo habita nosotros, el Padre nos dio a Cristo a vivir en nosotros, y la Biblia dice que Cristo en nosotros es manso y humilde de corazón. Eso no puede entender, no puede entender. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Señor no pidió sean mansos, sean humildes, no. ¿Qué dijo el Señor? Al que te saque el ojo, sacáselo vos también. ¿Sí o no? ¿Qué se dice la ley de León? ¿Cuál era? Ojo por ojo, diente por diente, ofensa por ofensa, herida por herida. Pero aquí ya no, aquí es diferente. Si alguien te hiere una mejilla, ¿qué dice la Biblia? Hay que poner la otra. Esa es la forma de vida. Y el Señor, escuche bien, hermano, el Señor no entiende cuando nosotros vivimos de una manera diferente, porque ya nos dio a nosotros la capacidad de vivir a su manera, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Y el Señor en nosotros no es ofensivo, el Señor en nosotros es amable, el Señor en nosotros es manso. Por eso necesitamos, hermanos, tratar seriamente con esas áreas de pecado en nuestra vida que están contristando al Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando uno ora, hermano, no es decir, Señor, perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. No. Confiese, ¿qué hizo? Confiese. Porque esa es la forma de pedir perdón. Vamos a orar, vamos a pedir perdón, Señor, perdóname todos los pecados en el nombre de Jesús, gracias por tu sangre. No. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles son tus pecados? Usted sabe qué es lo que hizo. Y eso es lo que vamos a confesar y vamos a avergonzar nuestra carne delante de Dios. Y la carne hay que hacerla morir. La Biblia dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice la Biblia. ¿Y qué hay que hacer después? Tome su cruz, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y sígame. Oramos esta noche, Padre, te damos gracias.